Bien, primero tenía la pregunta, ¿lograron memorizarse el versículo de esta semana? A ver si me pueden, sí o no. Sí, Abby. Sí, Sí, qué bien, Yanesi, gracias. ¿Alguien más? Si lo quieres decir, Yanesi, o alguien más lo quiere compartir. bueno, era Santiago 3:13, ¿verdad? Ajá, y después tomé y tomé el versículo que tú habías dado de Mateo 5:48, Ok, pero comparte de Santiago. ok. Dice, si ustedes son sabios y... Se me olvidó. Ay, verdad. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo eh, una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Ujú. eh, que proviene de la sabiduría. Ok, Sí. gracias, Yanesi. Exacto, era para que pudiéramos, la semana pasada hablamos pues de la persona perfecta. ¿Qué cualidades debe mostrar esa persona perfecta? Eh, y sabemos que es un proceso en que Dios nos perfecciona a cada uno de nosotros. Bien, gracias, Yanesi. A los que no se lo aprendieron, jóvenes, les recuerdo, es para beneficio de cada uno de nosotros. Aprendernos estos versículos que cada semana estuvimos estudiando, les motivo a que dediquen un tiempito en la semana. Son versículos cortos. Este creo que era el más larguito, el más ahí que se les puede complicar, pero dediquen un tiempo para aprenderse estos versículos que estuvimos estudiando. Bien, para ya entrar en materia, ahora es el momento. Última clase de esta serie, Eternidad. Les tengo esta pregunta. A ver quién me puede contestar así rapidito. ¿Creen que Dios tiene el poder para que cada persona que se bautiza desaparezca y sea llevada directo al cielo? Cuando yo, Abigail, me bauticé, ¿Dios tiene el poder para llevarme de una vez al cielo? ¿Qué piensan? ¿Sí? No. A ver, Daniel, ¿sí o no? Ok, tenemos un chat, vamos a ver. Sí, así es. Gracias, Markelis e Isabel. Te salvaron, Dani. Miren la respuesta. Sí, él tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿por qué nos deja aquí en la tierra? Recordamos la historia de Enoc en Génesis, cuando se nos narra que Enoc caminó con Dios y luego desapareció, o sea, fue llevado al cielo. Enoc no murió, el cuerpo de Enoc no fue encontrado. Enoc caminó con Dios aquí en la tierra y fue llevado, igual que el profeta Elías. Vino un carruaje de fuego y fue arrebatado Elías y fue llevado al cielo. Estas son las dos personas en la Biblia que vemos que no murieron. Ellos fueron llevados directamente al cielo. Así que sí, Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, esta es nuestra pregunta. ¿Por qué nos deja la tierra? ¿Por qué nos deja? Por propósitos. Entonces, vamos a ver rápidamente, esto es a manera de introducción. Propósitos. ¿Por qué estamos en la tierra, los cristianos? Propósitos de Jesús, que tuvo Jesús al estar aquí en la tierra, y los propósitos de nosotros. Miren lo que dice Mateo 20:28. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. Este es Jesús hablando. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. En este versículo, Jesús mismo nos revela esos propósitos principales que él tuvo
en su tiempo aquí en la tierra. Podemos decir que sus dos propósitos principales fueron servir y salvar. Esos son los dos propósitos por el cual Dios envió a Jesús a la tierra. Ahora venimos nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios tenernos aquí en la tierra? Miren Marcos 16:15. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. La iglesia, o sea, tú y yo, nosotros, estamos en la tierra para dar a conocer el evangelio de Jesús. Por eso Dios, una vez nos bautizamos, nos convertimos, aceptamos a Jesús en nuestra vida, nos convertimos en cristianos, Dios no nos arrebata. Dios nos deja aquí en la tierra porque Él nos ha dejado dos propósitos: dar a conocer las buenas noticias. Y miren lo que dice ahí: a todos los países del mundo, o sea, a toda persona. Esto lo logramos de dos maneras. El dar a conocer el evangelio de Jesús, por dos maneras: con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Ahora, ¿cómo es eso? Palabras y ejemplo. Cumpliendo tu propósito de dar a conocer el evangelio. Primero, ejemplo. Si no estás viviendo conforme al evangelio, no cumples tu propósito y no estás predicando. Miren lo que dice Tito 2:12. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Si no estamos viviendo de esta manera, cumpliendo con lo que Dios nos manda, alejándonos de esa manera de pensar que tiene el resto del mundo, esa manera de actuar, si nosotros no nos apartamos de eso, no estamos predicando o dando a conocer a Jesús a través de nuestro ejemplo. Esa es una manera en la que damos o no damos a conocer el evangelio. La segunda manera, con palabras. Si no estás hablando del evangelio, no estás cumpliendo tu propósito y no estás predicando. Miren lo que dice Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Aquí se está hablando de las personas no cristianas. ¿Cómo pueden esas personas creer en Dios, ser salvadas, si nadie les habla de Jesús? Si nunca han oído de Jesús. Así que aquí vemos las dos maneras en que podemos dar a conocer a Jesús, cumplir nuestro propósito. Si se te es difícil, es que me es difícil eso de acercarme a una persona y empezarle a hablar de la palabra, se me hace difícil. Puedes predicar con tu ejemplo, con tu manera de vivir, tu manera de actuar. Si se te hace fácil acercarte a hablar con una persona, entonces está en tu deber hablarle, predicarle y darle a conocer el evangelio de Jesús. Entonces ya acabamos de ver dos maneras de que podemos predicar, dar a conocer el evangelio, cumplir nuestro propósito. Por eso Dios nos ha dejado en la tierra, para dar a conocer su palabra. Ahora, ya vamos a entrar al recorrido bíblico, así que busquemos nuestras Biblias y vamos a empezar leyendo Hechos, capítulo 7, versículo 59, y vamos a leer corrido hasta el capítulo 8, versículo 6. Hechos, capítulo 7, versículo 59, y leemos recto, seguimos hasta el versículo 6 del capítulo 8. ¿Quién nos lo puede leer, por favor, el que lo tenga?
Prestemos atención porque vienen unas preguntas. Amén, pues. Okay. Hechos 7, 56. 59, 59. perdón. Ajá, sí. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Gracias, Aarón. Muy bien. A ver, estas son preguntitas de repaso, rápidas, sencillas. ¿Qué ocurrió el día que apedrearon a Esteban y a dónde se dispersó la gente? De lo que acabamos de leer. ¿Qué ocurrió ese día que apedrearon a Esteban y a dónde o por dónde se dispersó la gente? Lean ahí el pasaje nuevamente y a ver quién nos puede contestar. ¿Qué pasó el día que apedrearon a Esteban y a dónde se dispersó la gente? ¿A dónde fueron? Ese día dice que comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y que los fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Ok, perfecto. Gracias. Esa es la respuesta. El día en que apedrearon a Esteban, también se montó una persecución contra todos los demás cristianos y fueron obligados a huir, a dispersarse, a separarse. Muy bien. Tengo estas otras dos preguntas. ¿Qué hicieron aquellos que se dispersaron? Y la segunda pregunta, ¿a dónde fue Felipe? ¿Qué hizo allí? Volvamos a leer el pasaje, repásenlo. ¿Qué hicieron los demás cristianos que se dispersaron? ¿Y a dónde se fue Felipe y qué hizo allí? Aquellos que se dispersaron Ajá, los demás cristianos, ¿qué hicieron? iban de pueblo en pueblo anunciando el mensaje. Y Felipe llegó a la ciudad de Samaria y le predicaba al Mesías. Así es, Alberto, gracias. Entonces aquí vemos, mataron, Esteban fue el primer mártir, el primer cristiano en morir, murió apedreado. Cuando pasó eso, montaron una persecución y el que vemos que montaba esa persecución era Saulo, el que luego se convierte en el apóstol Pablo. Pero aquí vemos que él era el que estaba, miren cómo lo dice, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea, no era una persecución solo verbal de que los molestaban, los criticaban, no. Entraban de casa en casa de los cristianos, arrastraban, imagínense, se los llevaban a hombres y a mujeres, se los llevaban presos. Se montó una gran persecución por el hecho de ser cristianos. Los que pudieron se escaparon, se dispersaron,
se fueron a diversas regiones de Judea y Samaria, dice. ¿Y qué estaban haciendo? Iban predicando. Imagínense. Ahí está. Aunque estos cristianos se vieron obligados, no tuvieron opción, no fue porque les dio la gana irse, se vieron obligados para salvar sus vidas a salir de Jerusalén, pero no lo hicieron en silencio. Ellos seguían predicando la palabra y proclamaban a Cristo donde quiera que iban. Cualquiera pensaría que se hubieran quedado callados, asustados por miedo de morir, pero no lo hicieron. Escaparon y seguían predicando. Vamos a seguir. Ahora saltamos a Hechos, el mismo capítulo 8, pero versículos 26 y 28. El que lo tenga, por favor, lo lee. Solo dos versículos. Hechos 8:26. Ajá, 26 al 28. Un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Felipe partió sin pérdida de tiempo. A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. Había venido en peregrinación a Jerusalén, y ahora ya de regreso iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Ok, gracias. ¿Qué sucedió aquí? Alguien que dé en sus palabras. ¿Qué acabamos de leer? Un resumen ahí, cortito. Miren, se los puedo dar. Iba Felipe, ya conocimos a Felipe. Felipe fue uno de los que logró escaparse. Felipe llegó a Samaria y él iba predicando el evangelio. Entonces, ya conocemos a Felipe. Felipe se le aparece un ángel. El ángel le dice, ve hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Le dio unas instrucciones claras. Felipe no cuestionó, ahí no vemos que Felipe cuestiona, Felipe no pregunta, Felipe no duda, Felipe emprendió el viaje. Felipe de una vez agarró su ropita, unas frutas, unos snacks y voy de camino. En la Biblia conocemos o hemos visto relatos que cuando una persona se topaba con un ángel, entraba en pánico, se asustaba. Claro, no estabas acostumbrado a ver a un ángel, te daba miedo. Pero este pasaje no dice que Felipe estuviera o estuvo preocupado en lo absoluto por este encuentro. Aquí no nos dice que Felipe tuvo miedo, pero obedeció. Felipe preguntó más información, pero después obedeció. No nos dice nada de eso. Su relación con el Señor era tan real y tan cercana que él obedeció sin preguntar, sin dudar, sin titubear, sin tener miedo. Felipe recibió la orden y Felipe sabía que era una instrucción del Señor. Él conocía y él aceptó inmediatamente. Continuamos del versículo 29 al 40. Ahí mismo, Hechos 8, 29 al 40. Aquí ya es cuando él se topó con este señor etíope, que era, aquí dice, encargado de todo el tesoro de la reina de los etíopes. O sea, era una persona de rango social. Él va en su camino, Felipe se lo topa.
Y ahora vamos a ver esa conversación que Felipe tuvo con este etíope. ¿Quién nos lee del 29 al 40, por favor? Ok. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquilaciones, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Gracias, Yanesi. Miren aquí, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe que hiciera y qué ocurrió después? Ya vimos que él tuvo una indicación inicial, ¿no? En el pasaje anterior se le apareció el ángel, le dijo, vete, y le dio unas instrucciones, una dirección, y le dijo, camina, ve. Felipe se fue. Cuando iba en su camino, el Espíritu le habla a Felipe, le dice, ve y acércate a ese carruaje. Felipe va de una vez, deprisa, imagínense, la mía dice, Felipe se acercó deprisa. Felipe nuevamente no dudó. Él vio el carruaje, voy. ¿Qué ocurrió después? Vio que este etíope, el eunuco, estaba leyendo este pasaje del profeta Isaías, del libro de Isaías. Este pasaje que él estaba leyendo está describiendo los sufrimientos, si no me equivoco, es Isaías 53, que todo ese capítulo describe los sufrimientos que iba a tener el Mesías, o sea, Jesús. Entonces, el eunuco estaba leyendo esta porción y viene Felipe y le pregunta, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y le dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Aquí volvemos a ver lo que les enseñé en Romanos, cuando hablábamos de predicar hablando, la palabra, predicar. ¿Cómo van a creer, cómo van a saber si nadie les habla, si nadie les predica? Aquí le hace esa pregunta el eunuco. ¿Cómo voy a saber o cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me explica? Felipe no perdió tiempo. Felipe le habló inmediatamente. Con esa misma palabra le empezó a predicar. Y fue tanta la pasión de Felipe, el fervor de Felipe por predicar, que de una vez el eunuco siguieron su camino, vio un charco y dijo, ¿por qué no puedo ser bautizado? Allí hay agua, ¿puedo bautizarme? Y Felipe, sí, lo bautizó. Con esta obediencia primero de Felipe, el fervor que tenía Felipe por la palabra de Dios, lo llevaron a esta circunstancia, a esta situación, este momento que tal vez él no se hubiera imaginado. Felipe no se hubiera imaginado haberse topado con este eunuco, pero él no perdió esa oportunidad. A veces tenemos oportunidades y a veces las desperdiciamos por pena, por miedo, no hablamos de la palabra.
pero podemos ver y tomar el ejemplo aquí de Felipe. Cuando tenemos esa oportunidad, no desperdiciarla. Si vemos el interés de una persona, Felipe vio el interés que tenía el eunuco y Felipe no perdió tiempo. Felipe dijo, yo tengo que compartir la palabra que a mí me ha dado salvación, quiero compartir esa misma salvación con otras personas. ¿Cómo sabemos si el eunuco creyó en Jesús o no? Pues inmediatamente él dijo, quiero ser bautizado. Cuando vio un charco, dijo, quiero ser bautizado. Así que podemos suponer, entender, deducir que el eunuco creyó en Jesús, creyó realmente, genuinamente. ¿Qué le sucedió a Felipe después de bautizar al eunuco? Lean en el versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Aquí el Espíritu, podemos decir, hizo desaparecer a Felipe, ¿no? Nosotros hubiéramos estado ahí, desapareció. Y luego dice, Felipe apareció en Azoto. El Espíritu lo trasladó a Felipe. Creo que es la única vez que yo he leído en la Biblia que sucede esto. Debe haber otro pasaje que ahorita mismo no sé, pero es extraordinario cómo Felipe cumple su propósito de esparcir el evangelio, de hablar, y el Espíritu lo traslada a otro lugar, lo lleva a otra área para que Felipe continúe predicando. Porque ahí dice, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos. O sea, Felipe no se detuvo, Felipe continuó, Felipe tenía esa pasión y ese amor por Jesús y por las demás personas para compartirles el evangelio. Si prestaron atención a la historia, Felipe hizo grandes cosas por Dios porque vivía una vida apasionada y obediente sin importar sus circunstancias. Felipe fue perseguido, ¿no? Tuvo que salir huyendo de Jerusalén, pero él siguió predicando. A Felipe se le dio una instrucción y Felipe no tuvo miedo. Felipe se fue. Y eso lo llevó a una gran oportunidad para predicar y bautizar a este eunuco etíope. ¿Por qué se le dieron todas esas oportunidades o esas situaciones? Porque Dios lo mandó a todos esos lugares. Porque Dios conocía el corazón de Felipe y sabía que él vivía una vida apasionada y obediente. Entonces Dios decidió utilizar y seguir utilizando a Felipe. Ahora, ya hemos visto esta historia de Felipe. ¿Y cuál fue el punto de estudiar a Felipe? Esta breve parte de la vida de Felipe. Porque esta historia nos ayuda a entender que el evangelismo viene de nuestra pasión por Jesús. Amamos a Dios y por eso obedecemos su palabra y a su espíritu. Y nuestra obediencia al Señor nos lleva a lugares donde podemos compartir nuestra pasión por Jesús con otros. Al estar en la iglesia, se nos presentan a veces circunstancias, lugares donde podemos ir y predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos tenido nuestro viaje misionero que vamos a Darién, allí Dios te está llevando a un lugar donde tú puedes compartir tu pasión por Jesús con otros. Igual, cuando hemos salido a evangelizar, Dios te está llevando a lugares, así como guió a Felipe hacia el eunuco, Dios te está llevando a circunstancias, a personas que necesitan, que quieren oír de Jesús y te está dando a ti la oportunidad para compartir esa pasión por Jesús. Ahora, ya vamos a hacer el laboratorio que les dije que quería que hiciéramos.
Para esto los voy a dividir en grupos, ¿ok? Aquí vamos a ver. Creo que ahí pueden ver. Jesús el ejemplo. Jesús Avi, amó y sirvió de forma perfecta. Esto lo sabemos. Avi, Ajá, se ve chiquito. ¿Puedes agrandarlo un poquito? ok, Ajá, parece. ok. Bien. Jesús, sabemos que él vivió, amó, sirvió de una manera perfecta. Jesús, cuando queremos ver cómo actuar, qué hacer, nos volvemos a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a leer estos pasajes en grupo, ya les digo, a 4 grupos y a cada grupo le voy a asignar una historia que van a leer y van a contestar estas preguntas. Así que vamos a dividirlos en grupos. Ok. Déjame ver aquí. Bien. En el primer grupo tengo, aquí lo puse que si será automático. Tengo Yanesi, que te voy a poner a Yanesi. Vamos a poner a Alberto y a ver a quién más tengo aquí. Vamos a poner a Aarón. Ese es un grupo. Así que Yanesi, Alberto, Aarón, ustedes son la historia de Jesús y el leproso. Apunten ahí estas 3 preguntitas. Mateo 8 del 1 al 4. Van a leer ese pasaje y van a responder estas preguntas. Deciden tener a un vocero para que pueda compartir estas respuestas. En el segundo grupo, aquí vi que Alison, Isabel y Markelly estaban todas juntas, así que ahí van 3. Vamos a poner a Kimberly. Así que Alison, Markelly, Isabel, Kimberly, ustedes por favor la historia 2. Jesús y el paralítico de Bethesda. Anoten ahí, me avisan si no pueden ver, anoten los pasajes y las preguntas que van a responder. En el tercer grupo, poner, a ver, ¿a quién tengo aquí? Ok, Génesis, Daniel, Genia y Johan. Vamos a hacer 3 grupos nada más porque no nos da para los 4. Así que Génesis, Daniel, Johan y Genia. Van por favor a la historia 3. Jesús y Leví. Lucas 5, 27 al 32. Ok. A ver, el grupo 1, que nos comparta por favor la historia Jesús y el leproso. ¿Quién es su vocero? El que va a hablar es Aarón. Ok, No perfecto. falta todavía un grupo. ¿Ah? Ah, bueno. Que si no falta todavía un grupo. Ah, no, ya ahí Ah, no, están. ya, Ajá. sí. Pues la primera pregunta era sobre qué ocurrió. Y pues Ujú. Jesús venía bajando del monte y rodeado de una multitud como casi siempre. Y llegó un leproso y se le postró frente a él, pidiéndole que lo sanara. Y pues Jesucristo lo sanó y pues le dijo que se fuera, siguiera su camino y fueran del sacerdote y entregara la ofrenda como Moisés mandaba. Ujú. Y la segunda pregunta era, ¿por qué era importante que Jesús extendiera las manos y tocara al leproso? Pues esto lo podemos ver de varias formas, pero nosotros concordamos con que esa era una forma para demostrar sobre el poder de Dios, ya que estaba rodeado de bastante multitud, una forma más física de poder demostrar el poder de Dios,
que pues lo curó solo con tocarlo. Y pues la tercera pregunta era, ¿qué dice esta historia respecto a cómo debemos amar y servir a los demás? Aquí podemos ver dos cosas, que una podemos decir que la palabra que el leproso le dijo y él le respondió, que le dijo, si quieres. Y Jesús le dijo, sí, quiero. Y pues lo curó, lo sanó. Y eso se puede demostrar por el amor, pues. El amor que Dios nos muestra, ya que Él nos quiere a cada uno como Él quería al leproso y por eso lo sanó. Y también el cual le dijo que se fuera y no le dijera a nadie. También es un hecho para no vanagloriarse y algo que tenemos que aprender nosotros, que debemos ayudar a los demás sin necesidad de que nos reconozcan o nos vanagloriemos nosotros mismos. Listo. Ok, perfecto, Aaron, muchas gracias. Sobre el punto 2, también les quería, al yo leer la historia, yo también pude o puedo deducir, recuerden que en esos tiempos el ser leproso te echaban del pueblo, de la ciudad, o sea, vivías no sé cuánta distancia de la ciudad porque te veían como una persona contaminada y no podías vivir en la ciudad. Era una villa de leprosos. Nadie se acercaba ni lo pensaban. Entonces, veamos ese hecho de que Jesús lo tocó. Claro, como mencionaron, ¿no? Jesús con solo tocarlo hace su milagro, pero también veámoslo desde el punto de vista emocional para poder decir, este leproso era una persona que era desechada, era rechazada, era visto como algo indeseable, basura. Tal vez él, después de tanto que se le decía eso, él ya llegaba a sentir en su corazón que él era una persona eh, que no valía nada, que no merecía amor, no merecía estar junto a su familia, junto a personas. Entonces el hecho de que Jesús no simplemente dijera, sí, te sano, sino que Jesús lo tocó, también le enseñó a sus discípulos que esta era una persona como cualquier otra, y Jesús, aparte de sanarlo físicamente, trató de sanarle también su corazón, sus emociones, al decirle y mostrarle que sí eres importante, eres valioso, y que Jesús le demostró ese amor en acción, como decimos, ¿no? Aparte de que con tocarlo mostró su poder, aparte de eso le enseñó a sus discípulos que esta era una persona digna de amar, digna de recibir eh, su favor y tocarlo, que era algo que no se hacía a los leprosos. Gracias por sus comentarios, muy bien. El segundo grupo, Jesús y el paralítico de Bethesda. Esta era Alison, Markelis, Isabel y Kimberly. Las escuchamos. ¿Ya no me hablar? Sí. Sí, ya, a ver, ¿quién es la vocera ahí? Vale, empiezo yo. Ok. Nos dividimos en contar la historia en 3 y Kim después. Entonces, al principio de la historia se cuenta de que Jesús estaba en la fiesta de los judíos. Entonces, después de la fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y ahí de Jerusalén cerca había las puertas de las ovejas donde había un estanque, ¿cierto? Entonces, cerca del estanque pasaba tiempo a tiempo un ángel que descendía y el primero que llegaba iba a ser sanado de toda enfermedad. Entonces, cerca del estanque, no. Por ahí, ¿no? Ajá, dale, sigue porque se encontraba este personaje, el paralítico, y Jesús se le acerca y vio que tenía mucho tiempo estando enfermo. 38 años estando enfermo. ¿Quién sabe qué más allá vio Jesús, el deseo de él de querer ser sanado? Y entonces le preguntó, ¿quieres ser sano? Sano. ¿Sanado? Quiere ser sanado. Y él le respondió que Sí, quiero ser sanado.
toma tu lecho y anda. Ajá, le dijo. Entonces ahí fue donde el paralítico Fue en caminó. un instante que fue curado. Ujú. Entonces después de allí le preguntaron al paralítico que quién lo había sanado. Entonces él no conocía a la persona, no sabía que era Jesús. Entonces luego de eso, el paralítico se encuentra con Jesús en un templo. Ajá. Luego de eso, los judíos querían perseguirle. Ahí hay un pequeño retazo importante, que cuando se encontró con Jesús en el templo, Ajá. Jesús le dijo estas palabras de anda y no peques más, no vaya a ser que te pasen cosas peores. Ajá, cosas peores. Entonces luego de ahí parece que los judíos se enteraron que fue Jesús el que lo sanó. Y entonces luego lo empezaron a perseguir más allá para matarle. Ajá, con la intención de matarle, porque se supone que para ellos era algo muy importante. Ajá, muy sagrado el día sábado. Era un día de reposo. Esa fue la historia. Ajá, la segunda pregunta que es... ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué Jesús decidió? Porque Jesús eligió al paralítico. Primeramente sabemos que Jesús conoce todos los corazones, ¿verdad? El deseo del paralítico era ser sano, pues. Porque primero, se puede ver que él tenía ya más de 38 años, claramente en ese estado, y él no tenía a nadie que lo apoyase, según lo que leemos. Entonces Jesús lo eligió a él y le dijo, toma tu lecho y anda. Y ahí fue donde lo sanó. Ok, la tercera, Kimberly. Ajá, la última pregunta que dice, ¿qué dice esta historia respecto a cómo debemos amar y servir a los demás? Bueno, primeramente nos enseña, más que nada, enfocándome en los últimos versículos, en donde lo que más buscaban los judíos era buscar algo con que acusar a Jesús. Y el hecho de que ellos supieran que Jesús había sanado al paralítico en día de reposo era para ellos motivo para señalarlo. Jesús nos enseña que nosotros debemos hacer el bien independientemente de las circunstancias. No importa, o sea, no importa si todo a mi alrededor dice que yo no puedo hacerlo. Si yo puedo hacer el bien, yo lo debo hacer. Así que eso es más que nada la manera en la que debemos enfocarnos, pues siempre tenemos que servir, siempre tenemos que ser útiles y siempre tenemos que amar a nuestro prójimo. Así es, gracias por esa manera divertida de contarnos la historia. Sí, de acuerdo con lo que ustedes han extraído, sus comentarios. También les puedo decir de cuando yo leí la historia, al principio del pasaje se dice que en ese estanque habían cojos, habían paralíticos, o sea, un montón de personas enfermas. Entonces, ¿por qué de tantos enfermos Jesús escogió a este? Porque cualquiera hubiera dicho, yo también tengo aquí 30 años, yo también estoy mal y no quiero estar en esta condición. ¿Por qué Jesús lo escogió? Yo pienso que Jesús lo escogió por compasión. Jesús era una persona que se dolía el ver sufrimiento, y el ver a una persona en ese estado le llegó al corazón de Jesús. Tenía sentimientos como nosotros, emociones como nosotros, se llenó de compasión, y entonces me llama la atención que Jesús le preguntó, le hizo como la misma pregunta que le hizo al leproso: ¿quieres sanarte? O sea, ¿quieres ser curado? Podríamos pensar, obvio, o sea, yo no quiero estar aquí, no quiero estar enfermo, nadie quiere estar enfermo. Pero Jesús mostró allí compasión. Y como dijo Kimberly muy bien, independientemente de lo que digan las demás personas o circunstancias, tenemos que amar al prójimo, servirles, no dejarnos llevar por tal vez miedo, no dejarnos intimidar
por esas cosas. Cuando tenemos la oportunidad de servir o de predicar, que es lo que vimos en Felipe, que Felipe, a pesar de ser perseguido y enfrentar cárcel, muerte, Felipe continuó predicando. Eso también es lo que podemos ver en Jesús. Así que gracias por esas reflexiones que nos han dado. Y vamos con el último grupo que habla de la historia de Jesús y Leví. ¿Quién es nuestro vocero del grupo 3? Jesús y Leví. Yo. Ok. Entonces, Lucas 5:27 al 32. El resumen que teníamos es que Jesús salió de la ciudad y conoció a un cobrador de impuestos llamado Leví. Le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Y Leví se levantó y dejó todo y lo siguió. Después, esa misma tarde, Leví hizo un banquete e invitó a Jesús y a sus discípulos y sus amigos también, los demás cobradores de impuestos. Y llegaron los fariseos y los maestros de la ley a reclamarle de que por qué estaba Jesús con estos, en mi versión dice escoria, semejante escoria, dice mi versión. Y estaban reclamándoles de que por qué, porque en ese tiempo a nadie le gustaban los cobradores de impuestos. Y pues Jesús respondió que él no vino aquí para salvar a los que se creen justos, sino a los pecadores y a los que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Y ahí termina ese pasaje. Entonces, la segunda pregunta era que ¿por qué le reclamaron? Y como dije, en ese tiempo los cobradores de impuestos no eran vistos bien, eran disgustados porque solo verlos, porque como trabajaban para el Imperio Romano, no les caían bien a nadie porque pensaban que eran unos ladrones y eran malos, porque en sí algunas personas, algunos cobradores de impuestos sí abusaban del poder que tenían y probablemente robaban plata y eran personas muy adineradas. Y entonces por eso no les caían bien a las demás personas y los odiaban, porque eran cobradores de impuestos y trabajaban para el imperio. Y después dice de que ¿qué le respondió Jesús? Y Jesús le respondió, que dice el 31 y 32, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y Yenia, ¿cuál es la tercera pregunta que tú eres la que los anotó? La tercera pregunta es, ¿qué te dice esta historia respecto a cómo debemos servir y amar a los demás? Sí, entonces lo que dijimos fue que Jesús cuando se murió, Él no murió para unos cuantos, Él murió para todos. Igual con la Gran Comisión. Cuando Él nos dejó la Gran Comisión, Él no dijo, esparzan la palabra, pero dejen a los pecadores afuera y solo a los que están en la iglesia. Si Él murió para todos, Él espera a que nosotros sirvamos a todos y que demos la palabra a todos, porque Él no quiere salvar a un poquito, sino Él quiere salvar a todos, y especialmente a los pecadores, porque los que ya están en la iglesia, ellos necesitan seguir su camino solo, porque ellos ya fueron guiados, pero los que están en el mundo y no saben, necesitan ser guiados. Entonces se necesitan ir a la iglesia y alguien que los lleve. Entonces por eso es que debemos incluir a todos en oraciones cuando evangelizamos. No hay que saltarnos casas, no, a ver, algunas casas quizás no parezcan por la apariencia de cómo están las personas, quizás no queramos dar la palabra ahí, pero Jesús iba a esos lugares donde estaban los que llamaban a los peores. Entonces, ¿por qué nos debemos excluir nosotros? Y eso fue lo que dijimos.
Excelente, excelente. Gracias por dar ese contexto cultural que es muy importante para esta historia de los recaudadores de impuestos, de que como tal como dijo Daniel, no eran bien vistos, eran odiados, eran vistos como traidores, tal vez por trabajar para el imperio. Pero sí, esta historia nos enseña que Jesús no tenía barreras, no tenía prejuicios, eh, y así debemos de ser nosotros. Jesús aquí nos enseña, no te dejes llevar por los prejuicios, y él lo dijo claramente, yo no vengo a sanar, los enfermos son los que necesitan al médico, no los sanos. Entonces, a veces se nos hace difícil, como dice Daniel, cuando vamos evangelizando, vemos una casa y, ay, no, mejor no, mejor, yo he sido una de esas que a veces digo, ay, no, mejor me voy por la otra casa. Eh, es una lucha que tenemos y no debemos de caer en eso. Todos necesitan. Y como hemos visto, cómo entender, cómo dar, si nadie, lo vimos en Felipe. Hay personas que están deseosas y quieren escuchar, pero si nadie les enseña, no estamos cumpliendo con nuestro propósito de la iglesia, como dijo Daniel, la gran comisión, no estaríamos cumpliendo con ella. Chicos, gracias por sus participaciones a todos. Espero que hayan aprendido algo que les haya servido este laboratorio. Y ya para concluir, hacer un resumen de lo que acabamos de estudiar o ver. Jesús es el ejemplo perfecto, ¿verdad? En todo. Cuando leemos los evangelios, el propósito con el que vivió Jesús no pasa desapercibido. Él amaba a la gente, punto. Lo que otros veían como interrupciones, Jesús lo veía como oportunidades para ministrar y servir a los demás. Él no tenía miedo el hecho de relacionarse con personas rechazadas por la sociedad, como los leprosos, los adúlteros, los recaudadores de impuestos. Jesús no le tenía miedo a qué dirá la otra persona. Jesús no tenía o no se dejaba guiar por prejuicios. Él amaba a las personas, punto. Jesús, el ejemplo perfecto. Aquí vemos otra imagen, otra ilustración. Jesús se preocupaba por las necesidades físicas, ya fuera el hambre, una enfermedad o una discapacidad. Él procuró ser un ejemplo de servicio para que nosotros pudiéramos servir a los demás. Él es nuestro ejemplo perfecto en servicio, en amor, en obediencia, en esparcir la palabra. Les traigo este pasaje para que reflexionemos. 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. Y miren, aquí les da una lista, nos da una lista. ¿En qué debo ser ejemplo? En lo que digo, en la forma en que vivo, en mi amor, en mi fe y en mi pureza. Es fácil que nosotros pensemos que como soy joven, no puedo hacer grandes cosas por el Señor. Pensamos, ay, cuando sea mayor, cuando sea más grande, cuando trabaje, cuando tenga dinero. Pero eso no es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Pablo, aquí en 1 Timoteo, él anima a Timoteo, a su hijo espiritual, a ser un ejemplo del amor y del poder de Dios en su vida. Que seamos como Felipe, que a pesar de las circunstancias, Felipe no dejó de hablar, no huía de situaciones para hablar. Cuando él se vio con el eunuco, él no dudó y empezó a hablar acerca de Jesús. Si se nos hace difícil el hablar, pues prediquemos con el ejemplo. Esa es otra manera de esparcir y de cumplir nuestro propósito en la tierra. Conclusión. Algunos puede que se sientan incómodos o nerviosos al evangelizar,
Pero si sigues el consejo de Pablo de vivir de una manera, como él mencionó en 1 Timoteo 4:12, una manera recta, un ejemplo en amor, en fe, en pureza, en palabras, entonces alguien tal vez se te acerque y te pregunte por qué tú actúas diferente, por qué eres diferente. Y entonces el hablar, el qué decir, ya va a venir solo, va a ser más fácil. Tu pasión, mi pasión, nuestra pasión por servir a Dios y servir a los demás puede ser una motivación para otros creyentes. Piensen en el cambio que ustedes pudieran empezar en su escuela, en su iglesia y en la ciudad por el simple hecho de ser un ejemplo en el lenguaje, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. Nuestro grupo juvenil está bastante entrenado en el hecho de salir a evangelizar a extraños, a vecinos. Pienso que nuestro reto sería evangelizar a nuestros conocidos. Se nos hace tal vez difícil, tal vez tenemos pena, nos sentimos nerviosos, pero si se nos hace difícil, prediquemos con el ejemplo. Seamos ejemplo. Mostremos esas cualidades que aprendimos en nuestra clase anterior, esas cualidades de una persona que está en su proceso de perfeccionarse. Mostremos y seamos ejemplo en nuestro lenguaje, en nuestra vida, en servir, en amar, así como amó Jesús, como sirvió Jesús a las personas. Jóvenes, esta es la clase que tenía para hoy. Espero que hayamos aprendido algo, que decidamos no solo tener la teoría, sino realmente ponerla en práctica en nuestras familias, en nuestros amigos y en nuestra iglesia. También debemos, como hemos estado escuchando a mi papá en las semanas que él ha venido diciendo, renovados, entrar diferente, regresar diferentes. Hemos estado fuera del local por 8 meses. Ahora que volvemos, tenemos que venir diferentes. Dios nos ha puesto en esta situación para aprender algo. Es imposible que volvamos de la misma manera. Cada uno de nosotros reflexionemos y decidamos cambiar, ser diferentes, ser mejores. Así que esta es la clase para esta tarde. La próxima semana estamos libres. Tenemos una nueva clase, sería desde el 21 de noviembre, y este es el título de esta clase. Es un poco interesante. ¿Puedo preguntar eso? Preguntas honestas sobre Dios.